Y le saco la lengua. ¡Ay, sacate! Ya, atrás. Probando azúcar. Es que ahí se puso muto. Photoshop. Se puso muto Photoshop. Hola nuevamente, bienvenidos a este que es el siguiente podcast, porque no me acuerdo por cuál vamos. Por el 4. Vamos por nuestro cuarto podcast. Bienvenidos nuevamente, gracias a los que han estado acá viéndonos y también escuchando. Si tienen alguna sugerencia por ahí también escríbanos. Sí, dennos like, porfis, compartan. Bueno, demos inicio a este que es nuestro podcast, pues de la situación actual de nuestro país. La verdad es que estos días, bueno, yo siento que ahí llevamos demasiado tiempo como metidos en la oscuridad. Pasamos de la luz a la oscuridad y ya llevamos bastante tiempo, ustedes, pero ahorita el colmo de los colmos o de lo sucedido, yo siento que rebasa nuestra situación actual en Guate, en nuestra amada Guatemala. Pues lo vivido últimamente empezó ahorita el sábado, que los prisioneros en la cárcel se amotinaron. Es que yo creo que agarraron fuego primero, ¿no? Porque agarró fuego, fue que se amotinaron todos. Es que se habían amotinado primero y ellos mismos le prendieron fuego a, a las oficinas que están dentro de la cárcel. Eso fue lo que pasó el sábado. Ellos se amotinaron. Pero miren ustedes, yo pues no es por especular y ahí sí que tal vez fue así, ¿verdad? No puedo asegurarlo porque pues ahí ya sería difamación, pero tal vez fue así. Pienso que también los policías, ¿va? Ustedes a veces ellos se dejan sobornar, también porque yo no creo que sea tan fácil, bueno, saber, no creo que sea tan fácil ¿Qué cosa? que ellos se amotinen, pues, y que ya Ah. lleguen hasta las oficinas de donde están ellos, en las Lo que oficinas en la estaban cárcel, ¿va? diciendo era que ellos pagaban, algunos pagaban por quedarse en las oficinas, porque ahí tienen ventanas. Y Ujú. como la cárcel es muy cerrada, les daba demasiado calor. Entonces Mm, pagaban por quedarse ahí, en las oficinas, ujú. para que les abrieran las ventanas. Entonces los policías que cuidaban las oficinas dormían afuera de la oficina, porque como estaban los presos adentro de la oficina, los que les daban dinero. Así estaban diciendo. Así estaban diciendo. De la madre. Yo como realmente, o sea, sí conozco la cárcel, sí conozco, Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. sí conozco, sí conozco Pavón, Mm, sí conozco Pavón y conozco una cárcel, sinceramente no muy me acuerdo porque no estaba tan pequeña, pero sí estaba pequeña. Ok. Cuando El lado oscuro de mi mamá. no, pero no porque, o sea, yo estuviera en la cárcel o mi familiar estuviera en la cárcel o así, ¿no? Y mi mamá se hizo amiga de una señora de ahí de la colonia y que tenía dos niñas, ¿va? Entonces esta niña pues amiga era amiga. ujú. Y la otra era más pequeña. No me recuerdo cuántos años tenía, pero creo que es un poquito más pequeña que mi hermano. Entonces, a ella, Ah, al que sí, iban a ver al papá. sí, a la Ah, señora esta le llevaron preso al esposo, él era ajá. camionero. ¿Va? Eso conozco la cárcel, porque yo creo que el señor así como que lo metieron preso por meter polvito blanco a otro país. Sí, Entonces sí, pues. lo agarraron preso, lo sentenciaron. Y entonces mi mamá llevaba a esta señora a verlo, a este señor a la cárcel, va, pero como nos llevaba a nosotros, va, a todos, bueno,
La conocí. a mi hermano pequeño, a mí y a las hijas de la señora. Pero Y entonces dicen- yo conozco la cárcel por eso. Entonces por eso agarró fuego, porque se amotinaron todos. Porque se Y ellos le amotinaron. prendieron fuego. Sí, pues quién más ni modo que van a hacer los policías. Sepa. ¿Cómo los Como son bien policías? corruptos. Pero como todos. los, bueno, no sé. O sea, van a atentar contra su propia vida. Va, la cosa es que se amotinaron el domingo, fue lo que hicieron bueno, dicen que hay diferentes cárceles, pero yo lo que supe o lo que sé hasta ahorita es que ellos se amotinaron en la cárcel esta que está en Escuintla. Porque creo que ahí hay un pudiente de la mala 18. Yo siento que por él se amotinaron. Eh, Mi pensar hasta el momento, investiguen ustedes más, ¿verdad? Pero mi pensar hasta el momento es que, bueno, yo primero decía que hasta dónde había llegado, hasta dónde habíamos llegado como guatemaltecos y hasta dónde habían llegado nuestras autoridades para permitir que todo esto se hiciera así, pues, o sea, que tanta autoridad ellos le han dado A toda esa a gente todos mala. estos delincuentes para que tengan este poder. Sí, la verdad es que sí. Porque mataron a los policías, ¿no? Va. Y ya, Pues es que dice la sí. gente todo lo que pasa todos los días, ¿va? Que aparece gente. Pero Ujú. sinceramente sí hemos vivido, pero nunca habían como que hecho tanto lío, ¿va? Sino que Ujú. solo mataban a la gente que andaba en ciertas cosas malas, ¿no? Pues a saber, pero yo lo que digo es que, y cómo nuestras autoridades ahora pueden, o sea, hasta dónde han llegado y han permitido que esta gente crezca, ¿verdad? Para que se amotinen, pues, ¿verdad? ¿Por qué ponernos a nosotros, la gente civil, la gente buena, ¿verdad? Ustedes. Buena les digo en el aspecto que pues uno no es delincuente, va, o de No una anda mara, haciendo va. cosas malas en la calle ni nada. Pues sí, que uno no es delincuente ni de una mara, va. Sí. Y pues somos ahí sí que gente trabajadora y honesta guatemalteca, va. Pero como todo viene de la mano, viene la corrupción, porque si no existiera la corrupción, no, el gobierno podría tomar cartas en el asunto y componer nuestro país de lo sucedido. Y entonces el día domingo, pues ya ellos lanzan una amenaza y dicen que van a empezar a mandar al otro lado a los polis, va, a los policías. Entonces, nosotros andábamos en la iglesia. Ustedes cuando salimos, no nos habíamos enterado de que ellos pues ya habían lanzado amenazas que iban a pasar al otro lado de los pobres polis, ¿va? Entonces, y ya cuando salimos, pues nos venimos a la casa y todos recibimos visita. Pero sí, nos preocupaba más que todo porque mi hermano andaba en pasos y pedales. Andaba en pasos y pedales y dice que una señora, como yo sé, una nenita, Chiquita. van a bajar a bicicletear ahí, va. Entonces dice que una señora le dijo a mi cuñada, mire, no baje a la nena porque está peligroso, va. Pero y sí que como todo, no, o sea, nos agarró todo esto así como, Sí, porque todos andábamos haciendo pues sí, nuestros y no mandados y sabíamos cosas. pues lo que estaba pasando en el país, va. Entonces era así como que, esa señora va. Esa señora, entonces ellos bajaron a la niña a bicicletear cuando venían diciendo a la gente que se fuera, va, porque estaba sucediendo eso, va, que estaban mandando a los polis al otro lado y esta gente va. Entonces ya ellos se agarraron y se fueron. Entonces nosotros todos preocupados por lo sucedido y que teníamos visita y todos preocupados. Y yo me ponía a pensar en ese ratito y decía, ¿por qué? ¿Por, por qué
¿Por qué tenemos nosotros que pasar esta situación? ¿Por qué no o sea que prácticamente perdimos la libertad en ese momento porque el día de ayer lunes la calle estaba, ayer fue martes, va, el día de ayer martes, perdón, Es que el lunes suspendieron todo. va, el lunes suspendieron todo, no salimos para nada, va, bueno, yo no salí para nada. Y el martes estaba todo silencio. Ya salía uno a la calle y era ¿qué? Silencio, silencio, va. Y habían varios negocios cerrados. Y había todo así. varios negocios cerrados y la gente con miedo, a nosotros con miedo y todo. Pero sí, veíamos las noticias y en las noticias pues era un montón de polis que nos mandaron al otro lado las maras, pues está. Y ayer todavía a uno. Sí, pues, todavía, ayer a un poli, pues todavía lo mandaron para el otro lado. Entonces, pues yo me ponía a pensar, sinceramente, de lo sucedido y decía que habíamos perdido, bueno, yo decía que habíamos perdido la libertad como ciudadanos decentes, el poder salir a la calle. Los policías habían perdido la libertad, ¿verdad? De transitar, pues, porque pues Sin miedo, ma. sin miedo, pero al final pues ese es su trabajo y su obligación es en contra de toda esa gente mala. Pero ahí sí que no sé, la conclusión de todo esto, ¿verdad? Ustedes, yo también me ponía a pensar que nosotros como gente decente, ¿verdad? Como ciudadanos guatemaltecos decentes, que creemos en un Dios, ¿verdad? Nuestra arma sería la oración, ¿va ustedes? Entonces yo pues ahí sí que insto y exhorto a la gente que crea y que ore, porque todo esto puede cambiar. Ahí están, dicen, ¿verdad? Que están los demonios, las potestades y los gobernadores de este siglo gobernando a ustedes. Entonces lo que quieren todos estos es que perdamos al final nuestra libertad como ciudadanos honestos, ¿verdad? Y pues yo también exhortaría a nuestras autoridades a que amen a Guatemala, que no amen tanto el dinero, sino que amen más a Guatemala, porque amando a su país uno verdaderamente piensa en el ciudadano bueno, en el ciudadano honesto, en nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Que no pasen esto o Sí, que nos porque pobrecitas convirtamos todas esas personas que salen a trabajar todos los días. o que nos convirtamos como un país comunista. Sí. Podría También. pasar, ¿va? Porque si empiezan a poner el toque de queda, ahorita en estado de sitio, todo eso, son cosas que nos quitan la libertad. Sí, estaba diciendo un señor que todo el dinero que se estaba perdiendo, ¿va? Porque como nos encerraron a todos un día Sí. y no habíamos arrancado con normalidad nuestros días, ¿no? Sí, porque hoy ya se vio más Sí. tránsito, ya más gente No, ya caminando. estaba la cola normal, dijo Ya la está. señora. Sí, ya estaba la cola normal. Lo único que fíjense ustedes que la verdura yo sí sentí que era viejita. No era Tal verdura vez no fresca. han ido a comprar. No han ido, porque como existe el temor y es la falta de libertad, existe el temor. Y entonces ahí sí que la conclusión pues sería que exhortemos a las autoridades a que amen más a Guatemala que al dinero. A los policías que amen más a Guatemala que al dinero, porque si se dan cuenta, esta gente no se toca el corazón ni el alma, ni piensan, pero como a aquel le dimos dinero a aquella vez, entonces es nuestro compinche, vaya, entonces no le vamos a hacer nada, no les importó. Ahí sí que nos mandaron al otro lado sin compasión, que amen más al prójimo, que amen más a Guatemala que al dinero, porque solo así creo que podríamos componer el país, amando verdaderamente a Guatemala para que no perdamos la libertad como ciudadanos y a la gente, ¿verdad? Que cree en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo, yo les diría que
doblaran rodillas y oraran por una Guatemala libre, verdaderamente, y una Guatemala en paz. Y que todas o sea, los gobernadores de este siglo, ¿verdad? Las huestes y los gobernadores, los demonios de este siglo, que se apoderan de la mente de todas estas personas malas para hacer esto, salgan de ellos, ¿verdad? Y que conozcan a Jesucristo y vivan en paz, ¿verdad? Yo no quisiera como indagar mucho, pero la verdad es que El Salvador está muy bien. El Salvador está muy bien. Yo sé que aquí tenemos diferentes opiniones, pero para mí, lo mejor que hizo el presidente de El Salvador es lo que está haciendo con nosotros. Yo que fui criada en la iglesia cristiana evangélica, en una iglesia donde no era como que mucho el tema de la religión, sino que uno siguiera el camino y los mandamientos de Jesucristo. Entonces, a mí lo que sí es como que no comparto su misma ideología. Es de la gente religiosa, ¿va? Así como que no puede entrar uno a su iglesia si no va en falda larga, ¿va? O si uno va maquillado, o tiene muchas joyas, o si llevas una blusa muy bonita, o, o Muy ciertas llamativa. ajá, muy llamativa, o sea, ya te miran feo, o no te dejan integrarte a la iglesia, ¿va? De ellos. Pero, ¿qué piensan ustedes? La verdad, Lo verdad. un poquito sí contigo porque qué feo es así como que nos ha creado con pantalón, va, toda Ujú. nuestra vida y que vayamos a alguna iglesia y que nos saquen o nos digan así como que, ay, que no nos puede venir miren. con pantalón mañana, va. O el otro domingo ya no puede venir con O pantalón, si va. quieren seguir viniendo a nuestra iglesia, tiene que venir con falda. Y Y no sin corta, maquillada. sino que larga. Y no puede venir con aretes o así. O con el pelo pintado. Sí. Nos vamos a volver así pelonas de una vez. Porque. Ya, nos vamos a poner otra posición. Una mantita. O de esas personas que se tapan la cabeza en las iglesias, ¿no? O sea, ya que lo ponen como una regla y no así como que para cierto tipo de cosas, ¿no? Porque yo nunca he entendido por qué en las iglesias muy religiosas se tapan la cabeza. Nunca lo he entendido y hay ciertos versículos que dicen ciertas cosas de que se tapan la cabeza, pero no entiendo por qué se tapan la cabeza. Y porque tiene que ser así como que ley para estar en su iglesia, que solo la mujer va, se tape la cabeza porque a los hombres no. Yo tampoco entiendo eso mucho de que tengamos que taparnos la cabeza o usar falda o no maquillarnos o no ponernos uñas. Nunca lo he entendido. ¿Por qué lo hacen así otras iglesias o otras religiones? No entiendo yo por qué lo hacen. Sí, porque nuestra iglesia no es así como que muy religiosa, o sea, sí, O sea, como sí que, tienes que ir con, o sea, respeto, pues, ajá, de tu pero vestuario. conforme tú sientas en tu corazón o te sientas cómoda yendo a la Ajá. iglesia. No es como que un régimen de que así tienen que venir vestida y vayan hasta carteles o ciertas cosas así, ¿no? O sea, si ya vas a servir y todo, sí tienes que seguir ciertos lineamientos para poder servir, pero, o sea, no es como que obligatorio tal vez. Es que estoy procesando que hablando de las iglesias, bueno, hablando de los religiosos, de la Sí, cosa. no de las iglesias, porque hay iglesias que no son religiosas, sino que solo viven su vida, no en una iglesia, sino que viven su vida conforme dejó Dios, Ah, ya te compré. sino que toda esa gente religiosa que ellos piensan que por la ropa que uno viste o cómo entra a su iglesia, ¿va? Va a ser salva o se van a ir al cielo por hacer obras, ¿va? O porque traten bien a la otra persona, pero solo adentro de su iglesia. Porque yo he visto a gente que salen en falda y sin nada de maquillaje y roban, pelean con la demás gente, maltratan a uno en la calle.
Pero en su iglesia, ay no, ellos son muy santos y no hacen nada de eso. Sí, bueno, yo conocí a una familia, servidores de su iglesia, servidores de su iglesia, muy correctos en la iglesia, ¿verdad? Pero ya al salir a la calle, em, es gente tramposa, deudora, no les gusta pagar, chismosa, pero al entrar a la iglesia, pues ya ellos ministran y, y son unas grandes personas, pues, Hasta ¿va? sirven en la iglesia y todo. Son servidores de la iglesia, ministran, predican, recogen ofrendas, sirven más, sirven a la Sí, iglesia, a la iglesia. porque pensando un poco, analizando de eso, yo siento que el servicio no debería de ser, o sea, precisamente en la iglesia, va, pero si hay necesidad, porque una iglesia está en crecimiento, ayudar Ayudar. al servicio, ¿va? Así como entrar a ser diácono, ¿va? Entrar a la gente que se siente, ver, o sea, tener un área para los niños, poner, si no hay, ¿verdad? Ujú. Para pagarle a una persona para que cuide a los niños, una maestra o algo, pues una hermana que sepa cuidar a los niños, pues se le dice, mire, usted quiere ayudarnos en el servicio para los niños, pues llama. Yo, en mí, tengo un conflicto verdaderamente con servir en la iglesia. El servicio, o sea, no el servir a Dios, porque el Ujú. servir a la iglesia y el servir a Dios son dos cosas bien diferentes, Sí. ¿va? Pero retomando lo de que conozco a esta familia, ¿verdad? Que adentro de su iglesia son una cosa y afuera son otra. Entonces, esa gente cae en ser religiosa, porque ellos Sí, porque son... solo sirven adentro de su iglesia. O sea, ahí tienen que ser super personas, tienen que ayudar a todos Ujú, y servir. sí, Pero ya en sirven. la calle Ujú, no tenemos que seguir sirviendo o seguir como los mandamientos de Dios, para que dicen en la Biblia. ujú. Lo que pasa es que hay dos cosas, va el servicio a Dios y el servicio a la iglesia. Como yo les decía, si la iglesia está en crecimiento, que sirvan, o sea, habemos 15 personas en la iglesia, ayúdennos, va a barrer la iglesia, a tener bonito el púlpito, a limpiar el púlpito del pastor o que el pastor lo limpie, a colocar las sillas, va, si lleva a la gente niños a cuidarle a los niños, cosas así, ¿verdad? Apuntar a las personas que llegaron, Sí, porque yo todo eso. conozco a una persona que es pastora de una iglesia. Y a mí siempre me ha gustado vestirme con pantalón pegado o holgado o como dicen ahora cholito o pantalón de tiendas o así, ¿va? Y con blusas así muy cortas de arriba, como crop tops y así. Entonces, desde que yo entré, yo iba entrando a la puerta, me vio, pero me vio así como que se va a ir al infierno por la ropa que lleva. Se vio de pies a cabeza. Sí, me vio mal. Entonces uno ya no va a esa iglesia porque dice, ya me juzgó. Entonces uno tal vez evita ir a hacer dos lados porque lo juzgan a uno o porque lo tratan mal, siente uno porque te juzgaron. Pues yo pienso que, no, yo pienso más que todo en que esta gente es la que cae en ser religiosos. O sea, esta gente cae en ser religiosos, porque ellos, bueno, sí, imagínense si el Señor Jesús hubiera sido religioso en este mundo, o si hubiera él dicho, esta persona sí, esta persona no. ¿En dónde estaríamos Esa todos persona nosotros? no porque lleva muchas joyas o tiene mucho dinero, mejor no. Ay, ¿dónde estaríamos todos nosotros si Jesucristo hubiera dicho, este sí, este no? Ella no porque usaba el pelo muy corto, ¿va? O ella no porque ella tuvo 5 maridos.
O no, porque es un pleitista, o más, es un golpeador, entonces no, no. O ella no porque es divorciada. O ella no porque trabaja en la noche, ¿va? O sea, no vino a hacer eso. Él los vino Salvar a todos ellos. a salvar a todos ellos porque vino y vio a María ahí toda endemoniada y la salvó. O sea, no digo, ay, no, esa Shuka, yo que la voy a Y salvar. también a la que encontró, ¿cómo se llama No me acuerdo el nombre de la mujer, Ujú. que ella era divorciada como 3 veces. A O la sea, la última. samaritana. Ajá, ella que fue divorciada 3 veces y la esperó en el pozo y habló con ella y no me acuerdo mucho, pero Y no le dijo, ay, no, yo no le voy a hablar a esa señora si ella es divorciada. Pero sí le dijo, y con el hombre que vives, no es tu marido. Sí, así le dijo, pero no le dijo, ay, no, vos no vas a ser salva porque el marido no es tu marido, sino que es el otro. Sino que él le dijo que volviera a su camino recto, ¿va? Que él la salvaba y la perdonaba, ¿va? Pero que ella volviera a su camino recto. Y como era el momento, ¿verdad? Ella fue y habló por todos lados que Jesús la había perdonado por sus pecados. Y en la serie esta, ¿va? Se ve que, Chosen. ajá, se ve que al final, Se la recomiendo bastante. se ve que al final ella sale con su esposo, ¿va? Ujú. No sale con el que decía, el que le dijo Jesús, ¿va? Y con el que vives, el hombre que vives hoy, no es tu marido, ¿va? Entonces Sí. volvió con el primero. Con su esposo. Volvió con su esposo, con el que estaba Con casada. el que le iba a pedir el divorcio. Y él decía que no le iba a dar el Ajá. divorcio. Ujú. Con el que estaba casada. Con Con el él. que estaba casada. Sí. Pero miren ustedes, yo sí tengo un poco de conflicto con esto porque la gente piensa la gente piensa que ellos son los que pagaron el precio en la cruz por la gente. O la gente esta se cree, los religiosos se creen dueños de la salvación. Y la salvación no. No es de ellos. Pues, Ellos la tienen porque oran y creen en Dios, pero de ellos no es. de ellos no es, o sea, era lo que yo les decía, imagínense que hubiera venido Jesucristo, les hubiera dicho, em, tú no puedes entrar, tú sí, tú no, tú sí, o sea, hubiera clasificado a las personas, nadie hubiéramos sido salvos, o sea, donde estuviéramos ahorita. Si Jesucristo hubiera dicho, "Ay, no, ese montón, no, mejor solo mi pueblo escogió, o solo los fariseos, va. Miren ustedes, yo he tenido conflictos con varias personas por hablar a veces de religión. Yo he tenido conflictos, porque miren pues ustedes, yo creo en el servicio, creo firme y fielmente en el servicio, ¿va? Pero no creo tanto en el servicio a la iglesia, sino que yo creo más en el servicio a Dios, no a la iglesia, ¿va? Que son dos cosas diferentes, no. Es que tú supuestamente cuando vas a la iglesia vas a servirle a Dios, no a la iglesia. Pero en algunas iglesias lo ponen como así como que obligatorio que O vayas en a ser, varias. oh, sí, que vayas a servir a la iglesia, no a Dios. Y Vaya. hay algunas personas que también lo hacen por la iglesia y no de corazón porque quieran servirle a Dios. Lo que pasa es que yo no sé, yo en mi propio pensamiento, en mi propio razonamiento, yo creo que la gente, o sea, las personas han estado confundiendo el servicio a Dios con el servicio a la iglesia. Y entonces para ellos es una imposición servirle a la iglesia. ¿Va? Hay gente que le gusta servirle a la iglesia, ¿va? Pero cuando salen de la iglesia, siguen en el mismo servicio o se transforman y van a servir a la iglesia o sirven con su ejemplo.
una persona servidora de 32 años en la iglesia se acostumbra tanto al servicio en la iglesia que se olvida del servicio afuera, afuera va de la iglesia. Ujú. O sea, así como que sirve solo en la iglesia, es predicadora solo en la iglesia Y afuera no. y afuera se pelea con su vecina en vez de tratar la manera de hablarle de Jesucristo a su vecina, ¿va? Entonces pelea porque si la vecina barrió la banqueta y le echó la basura, pelea, ¿va? Si el chucho de la vecina, si no sé qué, entonces es gente que solo en la iglesia se sirve. Entonces yo siento que la gente ha confundido el servicio a la iglesia con el servicio a Dios, ¿verdad? Ujú. Porque yo pienso que hablarle, ¿verdad? A tu vecino de Jesucristo es servirle a Dios, va. O sea, estás sirviendo con ser una buena persona, ser de buen ejemplo, es servirle a Dios también. No precisamente servir a la iglesia, va. Aunque no estoy en contra, como les digo, del servicio a la iglesia. Cuando la iglesia está en crecimiento, servirle, ¿va? Ah, A la iglesia. Pero ya no, cuando la pero... iglesia ya puede pagar un servicio, Ujú. entonces que contraten personas, O pues que contraten a las mismas personas que ya lo o hacen. contraten. Yo estaba viendo, perdonen ahí que hable de la iglesia esta, pero yo estaba viendo que en la iglesia esta vida real, ellos han estado, yo estaba viendo que ellos han estado sacando empleos. Y yo Ujú. veo que empleo para una persona de audio, Mm. empleo para un jardinero, empleo de limpieza para la iglesia, ¿va? Porque ellos ya no son una iglesia en crecimiento total, porque ellos ya crecieron, pues, o sea, ellos ya reciben Pero en nuestra iglesia plata, también les pagan a ciertos servidores que ya están, o sea, fijos ahí. le pagan a ciertos servidores, sí. Por eso les digo, yo no estoy en contra del servicio en la iglesia. Yo estoy no en contra a ustedes, sino que yo digo, a veces las personas te hacen ver Ujú. que el servicio es parte de tu salvación. Ajá, es que a eso es lo que yo voy, que también yo va cambiando un poquito así el rumbo, eh, que yo he tenido muy buenas anécdotas de la iglesia cuando servía cuando era más pequeña, como dejamos de ir cierto tiempo y todo eso. Yo antes servía en la iglesia, pero yo era de teatro. A mí siempre me gustaba actuar y todo eso siempre me había llamado la atención. Pero habían como dos personas que, que servían en la iglesia, pero eran así súper servidores y les caían muy bien los niños y todo. Pero ya afuera de la iglesia eran otras personas totalmente diferentes. Vivían su vida solo de apariencia, como que más económicamente, ¿no? que, que conforme a Dios. ¿No? Y en la iglesia sí, buenas personas y todo, pero no. O sea, yo tengo muy buenos No recuerdos sé eso, el grado a porque veces de gente religiosa, hablando del tema. Yo he visto que pastores así, o sea, llegan al grado de que ya creen que de ellos es la salvación y de ellos es la iglesia y que por ellos y que la gran guayabita. Que dicen, que ya quieren que la gente les diga así como que reverendo. Ay, O que sí, les así como las digan, coordinadoras. ujú, Que una coordinadora de mi colegio me quería regañar por un pantalón que llevaba. Y ujú, yo medio la traté mal, ¿no? O sea, no medio la traté mal, pero sí como que le estaba dando poca importancia, pues. ujú. Y ya al rato que nos fuimos, ¿no? Con mis amigos me dicen, ay, deberías de respetar a tus superiores. Y yo, mi único superior es Dios. Eso está bueno, Yo ahora voy a andar diciendo, mi único bro. superior Superior es es Dios. Dios. Tú no, Sí, mi único así superior vamos a es andar Dios. diciendo. Eso vamos a decir ahora. Así de veras ustedes que
Así deberíamos decir, va. O sea, toda la gente tendría que decir eso, mi único superior es Dios. a la gente religiosa. No estar en esos cuentaseos de que es que miren, no dejan ni que la gente vaya a la iglesia, ni que reciban a Cristo, ni que salven sus almas. Así como dice esta señora, que esa sí es bien, bien religiosa, señora de TikTok. Ujú. Conta. Se me olvidó. Ah, pobrecita, se puso nerviosa. No, es que ya- Ay, es que cosita. Es que ya está viejita. Ay, pobrecita, la doñita. La doñita. Este va a ser un bupero. La señora de TikTok que es bien religiosa, que Ujú. dice que ella estaba alquilando un lugar donde parquear su carro y que en su carro tiene así un pescadito pegado, Ujú. una calcomanía de pescadito pegado, y la señora del parqueo le preguntó que si era cristiana y a qué iglesia iba. Y Ajá. le dijo que era no sé qué iglesia y que no sé qué. O sea, le dijo un montón de religiones que yo no conozco, la verdad, sepa. Ujú. Yo que solo la gente religiosa conoce. Porque yo sepa qué es. Entonces la señora se enojó y le dijo, ah, sí, con esos... ¿Cuál es con esos? eh, qué mentirosos, algo así le dijo. Engañadores. Engañadores, algo así le dijo la Ujú. señora y ella se ofendió así bastante y dejó de su carro iba porque no tenía dónde parquearlo, de todos modos. Pero ella dijo que era como en los pueblos, que Ujú. la gente era bien chismosa y que siempre se peleaban por las religiones, ¿no? Algo así es. Igual, en Es las que, iglesias es que religiosas, ¿no? sí, es que ¿Cómo hasta así que dónde va. engañadores? No entendí Sí, muy así bien. como que si su iglesia enseñaban La cosas de mentira, pues una mentiras. mentiras. Ajá, mentiras. Mentiras. O sea, eran Es que me mentirosos. quedé en el pescadito. Mi mamá, ella estudiaba con los testigos de Jehová. Y entonces mi papá venía, bueno, mi papá conoció a Jesucristo, ¿va? En alguna vez. Entonces, sí, aunque usted no lo crea, sí, En y alguna entonces vez. mi papá le decía a mi mamá que no estuviera con ellos, va, porque no estaban en la verdad. Y entonces siempre se los ahuyentaba y así, pues en una de esas, pues mi mamá ya dejó de estudiar con los testigos de Jehová. Es que existía una iglesia por ahí cerquita que se llamaba La Puerta del Cielo, creo que se llama. Esa iglesia. Pues no era una iglesita, era una iglesia ya formal, ¿va? Y mi mamá fue, pero fíjense que mi mamá usaba pelo corto. ¿Va? Y entonces eh, eran unos peinados, ¿va? Así de pelo corto como puro hombre, ¿va? Pero más largo, ¿va? Lo único que eran peinados. Entonces mi mamá siempre se iba a cepillar al salón y todo eso, ¿va? Pero usaba el pelo corto. Y ella usaba minifalda y tacones de este vuelo, ¿va? Entonces fue a la iglesia, esa puerta del cielo, ¿va? Y le dice, bueno, la dejaron ahí que estuviera que no sé qué, ¿va? Y de ahí le dijeron que si quería asistir a su iglesia, ya no podía usar minifalda, ni llevar tacones, ni usar el pelo corto, sino que tenía que dejarse el pelo largo. O sea, de entradita, o sea, ni siquiera le preguntaron, mire, ¿cómo se llama? Si tiene hijos, esposo, van a venir todos. Sí, ya La ha recibido a visitamos en su casa, Cristo, ya recibió a Cristo, ya hizo ya era la oración de bautizada. fe, ya se bautizó. No, le dijeron que así como iba así, no podía llegar. Entonces se fue mi mamá, va ustedes. Esa pues es una de Es las que eso anécdotas. es lo malo, ¿va? Esa es una de las anécdotas de la gente religiosa. Ujú. Aquí no dejan entrar a esas personas. Entonces yo les hago la misma pregunta. ¿Qué hubiera sido
de nosotros si Jesús hubiera dicho, usted sí, usted no porque lleva el pelo corto y usa tacones y usa minifalda. Va. Una mi tía, que también es hermana de mi mamá, ella empezó a asistir a una iglesia. Va. Empezó a asistir a una iglesia y empezó a ir un domingo, el otro domingo, el otro domingo. Va. Ya así como un tercer, cuarto domingo, ya dijo el pastor, va. Por cierto, ese pastor, súper machista, o sea, machista a morir. Su apodo era machista. Entonces ya, como el cuarto domingo decía desde el púlpito, va, dijo, o sea, no precisamente le dijo a ella, pero sí dijo. Pero como ella era la única nueva, porque no es en una iglesia, ¿no? Entonces dijo él, va, que si quería la gente congregarse a su iglesia y ya tener un privilegio de servicio en la iglesia, eh, ya tenía que llegar con su velo, con su vestido largo, falda larga, sin maquillaje, sin aretes. Y entonces ella así como que se asustó y dijo de plano que es a mí, ¿va? Entonces pues ya no fue a esa iglesia, porque o sea, hay de extremos a extremos. Sí, pero yo no entiendo tampoco por qué se tapan la cabeza. Y tampoco hay otra cosa que no entiendo de las iglesias cristianas. Ujú. Porque como yo nunca he ido a una iglesia católica, entonces no sé si ellos harán eso. A ver. Pero lo que he escuchado de algunos de mis conocidos que tengo de las iglesias católicas es que ellos no hacen eso. De, de cantar antes de que el pastor eh, predique, ¿no? O sea, porque lo hacen. Y después de que el pastor predica, porque ponen alabanzas y todo eso. No, nunca lo entendían, no sé por qué, lo hacen. Y toda mi vida he tenido la misma dudita. Para alabar a Dios, tal vez, decía yo. Sí, pero Es que a ella O sea, no alabar le a Dios gusta. de una forma bonita, pues, de Ujú. una forma que tal vez se les hace, tal vez el que quien haya querido hacer alabanza en su Ujú. iglesia, dice que tal Ujú. pensó que era una forma bonita de alabar a Dios, ¿va? Y tal vez se le hacía más fáciles las palabras o algo así. Tal Hay vez gente sí, que sí ¿va? va, que se le hace más fácil decir cantando las cosas. Y también Jesús ponía alabanzas, ¿no? Cantaba alabanzas a Dios. Cantaba. La Biblia dice, hay un No va. versículo que dice eso, va, que Jesús cantaba alabanzas a su padre. Tendría que buscar, fíjate. Porque así con seguridad sí exacta no te podría No, decir yo si no sí o sabía si no. eso. Pero yo No, me imagino que pero es sí que alababa a Yo su porque padre, ¿va? tenía duda de eso. O sea, Pues yo digo que sí alababa al padre. es Lo que que pasa una es que a vez, vos no te gusta el es que padre. una vez tú lo dijiste que en el versículo no sé qué, sale que Jesús alababa a su padre cantando con alabanzas. Ahorita no recuerdo así con y exactitud. estaba Jesús danzo, 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 danzo. Pues ahorita no recuerdo con Y doy exactitud. vueltas, 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 vueltas. Lo que pasa, no recuerdo con exactitud, pero me imagino que sí alababa al padre. O sea, sí lo tenía que hacer, pues. De plano que sí, pero lo que yo digo es eso. A ver, Antes, a o sea, ver, ¿por qué? a ver. No comprendo yo Porque tampoco. yo he visto en esta serie de shows que cuando él iba a dar un sermón, Ajá. solo empezaba a hablar, o sea, no era Daba el como, sermón. ajá, Pues la verdad es que sí, fíjate, porque no, cuando no dice, ponía a cantar a los discípulos, así como que, ay, vamos a cantar no, todos y aplaudir ¿verdad? y a danzar, porque Pues no dice Pero así que no sale un específicamente versículo va. donde Jesús les cantaba a los discípulos una canción. En la última cena creo que era, ¿no? Me acuerdo yo. Pues No, es que sí. fíjate que como en la serie, sí sale de que cantaron, va. pero es que cantaron Pero cuando no estaban sé. haciendo, creo que una fogata o algo así, que ellos se fueron así Mm, déjenme, por ajá. días, o sea, Es se que en el fueron. colegio hicimos obras así de la Biblia, de Ujú, historias y todo. Y a nosotros nos tocó la última cena. ujú. Y donde leímos
decía que Jesús le cantó a sus discípulos en la última cena. En la última cena. Ajá. Pero en la serie de Chosen no Pues aparece. miren ustedes qué dice Google. Porque, de plano, dice. Sí, dice, Jesús cantaba himnos, especialmente los salmos de alabanzas. Voy a tomar agua porque rotos. Los salmos de alabanzas, dice, conocidos como el Jalel. Salmos 113 y 118. Con sus discípulos después de la última cena, antes de ir al Monte de los Olivos, dice. Un acto que mostraba fe, obediencia en momentos difíciles. ¿Ves que sí? Eso dice, es en el Salmo Este canto, dice, 113 y Salmo 118. Salmo Pero es 113. que en la última cena él ya sabía que le iban a crucificar. Sí, es que él Entonces ya tal vez lo sabía. hizo por eso. Él vino a la tierra para Es eso. que él ya O sea, sabía, él sabía. vino a la tierra para eso, pues. Ujú. No, es que él no venía para eso. O sea, él venía a que su Ajá. pueblo lo arropara como hijo de Dios. Pero como su pueblo no lo quiso, ahí estábamos nosotros para arroparlo y hacerlo nuestro hijito, para cuidarlo. Lo que pasa es que Eso dice, me imagino yo. es que dice en porque un versículo. Como los fariseos eran los cristianos de antes. Pero los fariseos no lo quisieron. No eran los cristianos de antes. Lo que pasa es que dice un versículo. No, dice un versículo. A los suyos vino. Los suyos eran el pueblo escogido por Dios. ¿De dónde eran los fariseos, pues? Vaya, los suyos, oíme pues, a los suyos vino. A los suyos vino, él vino al pueblo escogido por Dios. Ajá. Que era el pueblo voy a decir, de Israel, que eran los fariseos. Pero continúa el versículo y dice, pero los suyos no lo recibieron, no quisieron que él fuera su salvador. Entonces dice, mas a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, Eso dije, pero con mis les palabras. les dio derecho a ser hijos de Dios. Los antiguos cristianos ya fueron de Jesús, del momento que Jesucristo vino a la tierra, murió, ahí empezaron O tal los vez no nuevos eran los cristianos, sino que creían en Dios. Era el pueblo escogido de Dios, no cristianos, porque cristianos somos los seguidores de Vaya, Cristo. o sea, no eran cristianos. Ajá, Los fariseos. vaya. Es que si das una explicación de los antiguos cristianos, estamos hablando No, de es los que seguidores de Jesucristo. Es que yo les digo a antiguos cristianos, a los fariseos, esos que adoptaron a Jesús y lo crucificaron. Pero no son antiguos cristianos, Sí, señora. sino que así lo digo yo. Estamos explicando eso, señora, para que no lo diga, señora. Ya, Entienda, señora. doñita. Vaya, señoras. Entienda, señora. La cosa es que la verdad es que tenemos muchas dudas con respecto a muchas cosas. Ustedes, yo mira que soy bien extraña Y yo lo quita. así me digo, en mi forma de pensar a veces ciertas cosas, como esto que estamos platicando de que el servicio tiene que ser a Dios, no a la iglesia, digo yo. Va, yo tengo mis cositas meras Y traumaditas, va. que la salvación no es por ellos, sino que por Jesús. No, porque eso es obvio. ¿Cómo va a ser de ellos? Ay, pero pienso que sí. Y la Está gente, sí, es Porque que están loquitos. la gente cree que por ellos puede la gente ser salva y no. O sea, ellos tendrían que llamar a todos a que entren, va. Ahora, como ponen todo ese montón de reglas que ni ellos cumplen, va. Igual a los fariseos, ponen el montón de reglas que ni ellos cumplen. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí andan con las grandes faldas, chismoseando. Con las grandes faldas, Y roban. robando. Con las grandes faldas, comiendo un montón. Con las grandes faldas, reuniéndose con gente que no, nada que ver. Con las grandes faldas, oyendo chismes y chismoseando. Oyendo podcast. No, mi
bien, escúchenos. Y no, y entonces, ¿para qué? Mejor anduvieran con una minifalda evangelizando. ¿Para qué? Va tampoco a irse a los extremos, ¿va? O sea, sí, todo tiene que tener un porqué y un propósito, pero lo que yo digo es que son religiosos. Sí, son religiosos Al porque final son eso no tiene nada que ver con Jesús. No tiene nada que ver con Jesús. Así como en los colegios donde dicen que no vaya uno con maquillaje, ¿va? O con uñas, o con cierta O hasta que ropa, te ¿va? pasan el loteto así bien Ay, duro eso porque sí, para ya. sacarte hasta la sangrecita para que digan, ay, ese es el rumor, mira. Ay, miren ustedes, Ay, yo no. también, va que hemos platicado eso. Sí, Y les algo digo así yo, se parecen. y, sí, Porque no afecta en nada. Porque si hubiera un colegio donde les enseñara a maquillarse, a cómo usar tacones, a cómo vestirse así formales, Porque en los para trabajos piden ir de formal, de tacones, maquilladas, Ah, vaya, eso arregladas. que... Y no les enseñan platicábamos, eso, pues. sino que el maquillarse les enseña. A no pintarse las uñas. porque no- Ajá, y a tenerlas todas mal cuidadas. Es que Hasta miren, chúcalas no ponen. digo yo que desde kinder va, ni de prepa, pero ya, yo digo ya en básico, desde sexto primaria, pienso yo, A cuidarse, en mi tener mente higiene, loca, va, eso que les tener enseñen. higiene, llevar sus uñas Sino que bien ahí apesta toda la arregladas. clase a todos los olores de todos los patroncitos. No, pues esos son los niños. Que hasta con el Amiga, sudor aquí amiga. anda, ¿no? Ay, no, qué asco. Sos discriminadora. O anda con una gota aquí que les corre hasta que, ay, no. Sí, qué mi asco. compañero, Los que discriminadora. lo tengo adelante, andaba con su sudor acá, su pelo así feo, va. Y andaba con un sudor aquí así, que se le mira hasta brilloso y mojadito, y yo así, Ya estaba. Por eso, miren, pero bueno, hablando de las niñas, yo digo, les deberían de enseñar a cargar sus uñas así bien bonitas, va, decoraditas, pintaditas bien bonitas. Aunque sean naturales, ¿va? Su pelito Pero bien bonitas. peinadito, ya desde sexto primaria, ya en básico, ya enseñarles qué maquillaje les queda, porque no anden como blancas como payaso, ¿va? Negras. O negra, De que se negra, echaron el negra. maquillaje que no les. O el rubor. con O este como pelo. mapache, así todo blanco aquí, todo moreno aquí. Sí, debería de haber Sí, una al revés. materia, va. Debería haber una clase, pues, va, que diga sí. clase de modales o de qué sé yo, De para, belleza. sí, porque después entran a la carrera y ya son cuentaseos, Sí, tareas. porque y tienen todo que eso. ir de traje, tienen que usar tacones, andan las patas todas torcidas. Todas torcidas. Así. Y cuando hacen la cola para tomarse la foto Ay, no. y en tacones. Ay, no, ya quisieran agarrarse y ponerse de cabeza Sí. para que no les duelen los pies. Pero, Algo así está en la religión. ¿Así está? pero ¿por qué no enseñan? Bueno, yo digo que en los colegios sí debería de haber. Así, así que les enseñaran a maquillarse, que les enseñaran a caminar en tacones, a peinarse bien, a ponerse sus uñitas bien, va. Porque ahí andan las pobres patojas a veces de veras, ustedes hasta así blancas que ni les luce ese maquillaje. Sí. ¿Y pero por Pobrecitas. qué? No, pero ¡ay! Quieren que lleven las uñas al ras del pellejito. Más bien les enseñan a mentir porque ahí andan las patojas en la clase de matemáticas sacando la base y poniéndosela así. Cuando se vuelta el profesor. Les enseñan a mentir, va así, porque en vez de Sí. enseñarles así como que anden tan nice, así, ay, nice, va, y que ya lleguen a la carrera, así, ellas vienen del colegio fulana de tal, y ellas De que así las todas. patojuelas salgan Sí. así. Sí. No que hagan las fotos de horas hasta con la panza torcida, las patas así, Sí. porque no pueden. O se acurcuchan así, andan así. Porque como les duele las patas de los tacones. Benditos sean los tenis. Pero hablando de la religión, Perdón, ya nos fuimos por aquí. Es casi que lo mismo. es lo mismo porque no las dejan maquillarse en la religión. No las dejan usar aretes, no las dejan ponerse. Pero vos decime dónde China dice que no se tienen que maquillar Sepa. o no se tienen que poner aretes. ¿Dónde? Porque yo me acuerdo que en la Biblia hay esa historia de una muchacha que la fueron a comprar, ¿va? Que se iba a casar Ujú. y llegaron con oro y le pusieron pulseras, anillos, un collar así hasta de
diamantitos y todo. Ujú. Está la historia en la Biblia, donde llegaron a traerla y ya se la llevaron para el otro lado, ¿va? A donde la iban a ir a dejar, ¿va? Ujú. Pero está esa historia en la Biblia, donde le llevaron joyas y a la familia le llevaron caballos y todo. Entonces yo digo, pero Pero si caballo. ellos, y hasta ellos mismos se ponían joyitas y todo, ¿por qué ahora no? O sea, ¿por qué los religiosos no quieren que Saber, es que se mira, pongan no, joyas? es puro rollo, pura gente que en realidad no tienen de Dios nada, ¿no? Tal vez sí, Porque a vamos. mí me puedo pensar que el diablo debe de ser hasta comunista. Palabra. Ha de ser que sí. Porque es que Parece esas que sí. ideas locas, ¿de dónde vendrán? De ahí. Es que de ahí vienen esas ideas locas. O sea, Sí. pero si Jesucristo nos llamó a la libertad, porque tenemos que estar atados con el maquillaje. Con que no, pero sí, no, Dios Pero es creó que, el oro. es que hasta hacen así que maquillarse es pecado, ponerse minifalda es pecado, hacer esto es Porque pecado. Dios no manda Pero- hacer eso, sino que a cuidar Vaya. y a que la ch- Pero andan chismos. Tranqui. Y andan dando su falso testimonio, que en la Biblia dice que es pecado. Y andan ahí hablando de las hermanas, dijo. Y ahí criticándoles y todo chismoseando. Pero eso no es pecado. Fuera de la iglesia, no es pecado. Eso no es pecado, güey. Eso no es pecado. vestirse con pantalón es pecado. Ya, pues. Es un delineado así, es pecado. Sí. Ponerse uñas es pecado. Pintarse las uñas de negro es pecado. Pero miren ustedes, yo sí tengo ahí mis cosas así meras complicadas y a veces tengo líos hasta con mi mamá, va, porque le cuento de mis cosas complicadas porque yo digo que el servicio a la iglesia es el servicio a la iglesia, no a Dios. Y ahí ya empezamos con un conflicto. Es que tu mamá sí Sí. se enoja un poquito. Va. Y otra cosa que le digo yo, que por qué los pastores tienen que mantener a los hijos con las ofrendas de la iglesia. Ay, no, ese es otro tema. Ustedes Sí, porque sí ven. es cierto. Que los Porque mantienen sí. con las ofrendas de. Pero sí se pone bien enojada. Y los mandan a otros países a estudiar con el dinero de, Va. del pueblo. Y otra los cosa. diezmos y ofrendas. Los diezmos. Pero de eso no se habla, ma. No. Pero eso entonces, no es pecado. Pero eso no es pecado. Va. Y asistir a la iglesia, o sea, yo asisto a la iglesia por obediencia, no porque yo sienta que sea necesario. Va. Entonces, ese es otro conflicto que tengo yo a veces con mi Santa Madre, porque no, a veces siento que no me comprende el hecho de por qué va. O sea, no me comprende a veces el hecho de por qué yo siento que no va, que no es como una necesidad, una exigencia Ir a la iglesia. salvatoria ir a la iglesia, que los pastores mantengan a sus hijos con las ofrendas y que sean tan, ¿cómo se dice? Tan legalistas, ¿va? Y que hay hasta iglesias que son machistas, porque Sí. hay una iglesia, una vez fui a una iglesia donde sientan a las mujeres de un lado y a los hombres del otro lado y se Ah, sí, tapan su cierto. cabecita, así. Entonces yo así como que no, o sea, Eso de que se tapen la cabeza también. Tengo mucha dudita, pero vamos a investigar. sí, así como que no va. Y como yo tengo esos conflictos de intereses, porque hoy estaba destapando un nuevo conflicto de intereses, porque dije, es que la muerte es un ángel que Dios creó. O sea, Dios creó todo, todos, a todos y a Pero todos. si es un ángel. Va. Y la Santa Muerte no es lo mismo que la muerte. No. La Santa Muerte es un demonio Sí, yo te dije que era un demonio. y la muerte es un ángel. Ajá. ¿Va?
y no tengo Pero una yo- explicación clara para definir, ni una explicación clara para aseverar mis palabras, sino que yo de mi propio entendimiento pienso eso. Entonces tengo ese como conflicto. Tengo conflicto de intereses de eso. Yo lo que tengo de dudita es si es un ángel o no. Es un ángel. O solo es un espíritu que... No, es un ángel. No hay espíritus. Espíritu es el que vos tenés adentro de ti. Y cuando morís, tu espíritu se va contigo, al más allá. Pero no puede regresar a la tierra. O sea, no es un espíritu, es un ángel. Pienso yo. Tengo que hacer una investigación. Es que me río de ustedes porque como también hice una investigación de los dinosaurios, un día vamos a platicar de los dinosaurios. Vamos a platicar un día de los dinosaurios porque yo no creo en los dinosaurios. Así es mi mente. O sea, vibra mi mente en otros sistemas, Vibra mi mente en otros vibras. en otras vibras. Vibratores. Vibratores. Así Bueno, vibra digo mi anécdota. mente. Anécdota. Sí, ustedes, pero miren, yo les voy a decir una cosa, que sí es muy cierta y sí afirme, lo tengo claro, que cuando las cosas son impuestas, es una secta. Cuando las cosas son impuestas, la gente se convierte en una secta, las iglesias se convierten en una secta. Cuando las cosas son impuestas. Porque no hay libertad. Porque entonces Pero si es te que yo imponen también algo, te dije una vez que sentía eso porque no es como que digan la Biblia que pasen ciertas cosas, ¿no? O que digan ciertas cosas en la iglesia, o que quieran imponerse con como les digan o como les hablen a los pastores o hijos de los pastores. Porque son pastores, ¿no? Son eh, personas humanos de carne y hueso que puso Dios para que guiara, ¿va? A su rebaño, ¿va? Por eso son pastores, ¿va? Porque son pastores supuestamente de ovejas. de ovejas. Y los que estamos así como que no queremos ser pastores, somos las ovejas de los pastores de aquí. Lo que pasa es que sí todos pudieron, tienen ¿no? el llamado, pero solo hay gente que sí decide tener el llamado. ¿Va? Que son los pastores que hay, ¿va? Pero hay pastores que ni siquiera quieren ser llamados pastores, quieren ser llamados sacerdotes o hasta padres, ¿va? Que Sí. no tienen por qué ser llamados así, No, porque son pastores. porque son pastores, supuestamente, o sea, son gente de servicio de Dios, porque ellos quisieron agarrar el llamado, porque el llamado es para todos, Sí. hombres, mujeres y niños, o sea, el llamado es para todos, pero ellos decidieron aceptar el llamado, a ser pastores, ¿va? Porque sacerdotes son los de la casa, o sea, el esposo es el sacerdote de la casa. Ni siquiera son sacerdotes. Sí. Ni no son curas porque No curan nada. ¿Qué van a curar? no curan nada. ¿Pero qué van a curar? Va, Si no curan Jesucristo es el que por nuestra fe nos cura, va, de alguna enfermedad que Sí. tengamos, va, pero no son ni curas, ni son padres, ni papás, Ni nada. no, son al final Pastores. son pastores, pastoreando las ovejas del Señor, va. Sí. Nada más, y entonces sí, yo tengo ciertos conflictos, pero no sé ustedes si tienen ciertos conflictos como mis conflictos, es que yo vibro en otras vibras. Sí, pero serían también prójimos. Porque sí, Sí, sería el prójimo también, el projimito. estaría un poquito Prójimo. mejor, pero ya que se quedan las padres. El padre es Jesús. El Padre Jesús. Sí. Sí, porque dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dice, un versículo de Mateo 25 y algo, no llamen Padre vuestro A nada. a nadie. nadie aquí en la tierra, porque el único Padre es El Dios. que está allá en los cielos. O sea que ni siquiera No, no dicen- existen los padres.
no, es un invento de la gente. O a veces fíjense que, bueno, yo estoy hablando del lado cristiano evangélico, ¿va? O sea, de las otras religiones, pues a saber, ¿va? Estoy hablando del lado cristiano evangélico, ¿va? Lo que pasa es que hay ciertas iglesias que quieren tener el poder, Sí. ¿va? Quieren tener el poder y quieren controlar las masas. Entonces se hacen llamar papás, ¿va? Para lograr ellos Son ciegos guías de ciegos. también, un poco, pero se hacen llamar papás para controlar las masas, ¿va? Porque uno a sus papás, o sea, a su papá, es así como que va si está viejito, va, y si es necesitado, o sea, no hizo riqueza ni tiene nada, y te dice, ay, mira, mi hija, yo quiero, mira, mi hija, desde ahí va, mira, mi hija, yo quisiera una mi camisa así asaba. Entonces ya uno está con la pena, o sea, ay, mi papá quiere una camisa, o sea, es una cosa que te nace porque es tu papá, va, así como que sí, yo se la tengo que comprar a mi papá, y vas y miras la camisa y se la compras y se la llevas, va. Pero, ella habla más alto. O si tu piu. Es más agudo, no más alto. Grave. Ay, esa grabadora. Sí. Ay, qué bueno. Comer el Sharpay. Ma. A loco. Sus babosadas. Falsas. Ok. Ah, sí. Falsas. ¿Ves que? A la gana, Hacerse un delineador. Delineado, babosa. es pecado. Hacerse un delineador.